Hola, mi nombre es Samuel Castillo, bienvenidos a la segunda clase del curso. En esta clase vamos a comenzar ya a complicar nuestros componentes. Hasta el momento tenemos componentes de los que se conocen como presentacionales o componentes que no tienen lógica adentro. Lo que vamos a hacer es algo que no hice en la primera clase, es que vamos a trabajar con Git. Si en dado caso tenés miedo, si te complica trabajar con Git, es un buen momento para comenzar a utilizarlo. Lo primero que voy a hacer es que voy a hacer un commit de mis cambios. Entonces voy a agregar todos mis archivos. Dice que no tengo inicializado un repositorio, entonces si en dado caso te aparece el mismo problema, colocas en una terminal que esté dentro de tu carpeta del proyecto git init, va a iniciar un repositorio, te va a salir este mensaje, por defecto te va a decir que va a ser master, está bien, y vamos a agregar nuestros archivos al staging con git add punto. Con eso agregas todos los cambios que tengas, él los va a poner en una especie de guardado previo. Y para que los agregue al historial de los cambios, tenemos que colocar git commit -m. Como buena práctica, tenemos que el mensaje de nuestro commit tiene que ser lo más explícito posible, lo más descriptivo posible. En este caso, primera clase, componentes. Ahí está, él ya vino, agregó todos mis cambios a mi repositorio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a complicar un poquito nuestros componentes. Por el momento tenemos este componente header que solamente nos va a mostrar un saludo. En este caso voy a eliminar todos estos, no me interesan, y voy a crear otro componente. En este caso se va a llamar input.jsx. Y en mi componente lo que voy a hacer es que voy a crear un componente. Recordemos que esto no es necesario. Importar React from React. Y mi componente se va a llamar input. Va a ser igual a una función que va a tener su lógica aquí adentro. Y voy a poner un export default input. Bien. Ahora tenemos que retornar siempre algo, así que ponemos nuestro return y dentro va a haber un div que tenga un input y un botón. Un botón. Y haceme clic. Si guardamos, vemos que no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nos hace falta importarlo en nuestra aplicación. Si se dan cuenta, no lo tenemos, así que lo vamos a importar. Importar input de componentes input. Y entonces yo ya lo puedo comenzar a utilizar. Aquí simplemente sería input. Si no estoy mal, es porque aquí lo puse como siempre va con inicial mayúscula. Lo guardo y ya tengo mi componente.
no hace nada porque todavía yo no le he dicho que haga algo. Estos errores son porque no había importado bien el componente. Limpiamos la consola y nos vamos a nuestro componente input. Bien, ya estamos retornando nuestro JSX. Ahora, lo que tenemos que hacer es agregar lógica. Para hacer la lógica es todo lo que esté dentro de return va a ser la lógica de nuestro componente. Es decir, todas las funciones, todo lo que vaya a ser nuestro componente, lo tenemos que colocar acá. En este caso, yo cuando se haga clic, lo que quiero hacer es que se muestre una alerta. Entonces voy a colocar una función que se va a llamar send alert. Y esta va a ser una función que me va a hacer un alert y va a decir hiciste clic. Para yo poder llamar a esta función, yo necesito llamarla desde el botón. En JavaScript normalmente lo que se hace es un document.getElementById, button, enableListener, click y el callback. En React no se hace así. En React tenemos ciertos atributos que todos los elementos HTML o en este caso JSX van a tener. Uno de esos atributos es el onClick. Él nos va a detectar qué es lo que estamos cuando él detecte un clic, él va a ejecutar una función. En este caso vamos a mandar a llamar a nuestro sendAlert. Importante, nosotros vamos a colocar en el onClick el sendAlert y no la vamos a ejecutar. Simplemente mandamos a llamar el nombre de la función. Cuando nosotros hagamos clic, él va a ejecutar la función. Si nosotros colocamos los paréntesis, él cuando genere el HTML que va a inyectar al componente, va a ejecutar la función. En este caso yo no necesito que haga eso, yo necesito que cuando se haga clic se ejecute. Entonces simplemente lo dejo así con el nombre de la función. Ahora si yo hago clic, debería de salirme la función. Y ahí está. Hiciste clic. A veces hay que recargar la página, no sé por qué, pero si vuelvo a hacer clic, vuelvo a hacer clic. Bueno, es un comportamiento básico, pero resulta que yo quiero, por ejemplo, que me tome de aquí lo que yo ingrese en el texto y me lo muestre en la alerta. ¿Cómo puedo hacer eso? En React tenemos algo que se llama hooks. Se podría utilizar un hook, pero todavía no lo vamos a ver. Así que lo que yo voy a hacer es, para no utilizar eso en específico, lo que voy a hacer es hacer una función normal. Y yo puedo, no es lo ideal, pero es simplemente para entender cómo se crea la lógica de un componente, es que voy a colocarle un ID que sea input. Yo desde mi función puedo venir y colocar un document.getElementById, un input .value y lo voy a guardar en una constante que se llame nombre. Y aquí le voy a poner que nombre más hiciste clic. Entonces
yo vengo y le digo que Samuel, y me dice Samuel, hiciste clic. Pero ¿qué pasa si mi componente va vacío? Me diría, hiciste clic simplemente. Entonces yo necesitaría tener una validación. Yo podría hacer dos cosas. Hay un atributo que tienen ciertos elementos, que es el disable. Esto va a hacer que no esté disponible. Normalmente lo tienen los input, lo tienen los button, los tienen los text area, que me deshabilita el que yo pueda hacer clic sobre los elementos. Entonces, si document.o, sí, aquí sería así. De hecho, yo podría sacar este componente de aquí, esta constante. Y aquí podría ser un... Bueno, ¿cómo podría pasarle? Aquí, este me va a recibir un booleano, un true o un false. ¿Cómo podría hacer yo para decirle que este botón no puede hacerse, no se le puede hacer clic si si no has escrito nada en el input? Yo podría tener aquí un estado, podría crear una variable, podría crear un condicional. Lo que yo voy a hacer es colocar aquí dentro de mi componente, aquí dentro de este elemento, una validación ternaria. Si nombre.length es igual a 0, entonces es un false. Si no, es un true. Vamos a ver si mi solución funcionó. Pues no funcionó. ¿Por qué no funcionó? No tengo idea. Entonces, lo que puedo hacer para garantizar que sí me funcione, vamos a ver. De hecho, ahora ni siquiera me toma el nombre. Vamos a colocarlo acá nuevamente. Vamos a ver por qué no me lo detecta. Vamos a poner un console.log de nombre. Guardamos los cambios. Ahí está. En teoría ahí debería estar. Vamos a actualizar por si las moscas. Me dice que no puede leer el componente value. Entonces, aquí sí lo leía. Entonces vamos a ponerlo aquí. Tiene que refrescar la página. Me dice nuevamente que nombre no está definido porque nombre ya no es una variable global. Entonces vamos a quitar este disable de aquí. Ahí está. Si yo hago clic, ahí está. Entonces lo que yo necesito encontrar es una manera
de que este botón no se ejecute si nombre es, yo podría por ejemplo poner un if nombre.length es igual a 0, entonces que me ejecute esto. Bueno, si es mayor, como no necesito que me haga nada, si cargo por si las moscas, si hago clic no hace nada. Si yo pongo una L, ya me lo va a... Si te das cuenta, prácticamente esto es JavaScript normal. Es decir, todo el JavaScript de funciones, todo de controles de elementos va a ir aquí antes del return. Toda la lógica del componente va a ir antes del return. Ahora, esto que hice yo aquí está mal. ¿Y por qué? Porque estoy utilizando JavaScript normal y no estoy utilizando React como tal. Entonces, ahora vamos a solucionar este mismo problema utilizando las funciones de React. En este caso, yo puedo tener hay un elemento, un hook que se llama useState. useState es como que utilizaras un let, pero con una función que actualiza su estado. Vamos a verlo de manera práctica, se ve más fácil. Es una constante y tiene que ser un array. Este array recibe dos elementos. El primero es el nombre de nuestra variable y el segundo es el nombre que va a tener la función para actualizarse. Y esto va a ser igual a useState. Bueno, un hook es, por decirlo así, un gancho, una especie de librería que puede ser reutilizada un montón de veces y que nos va a permitir tener funcionalidades extras sin tener que estar escribiendo código un montón de veces. Es como que tuviéramos funciones que nosotros escribimos pero que en realidad no escribimos. Cuando nos centremos en los hooks lo vas a entender mejor. Por el momento estamos viendo simplemente metiéndole lógica a los hooks. Así que, a los componentes. Así que no nos importan mucho los hooks. Simplemente ten en cuenta que useState lo que hace es que nos permite tener una variable la cual tiene una función que actualiza el valor de esa función. Te ahorra un montón de código y es más fácil de leer. Y ahorita vamos a ver cómo es que lo hace. Lo que voy a hacer es eliminar esto de acá. Y ahora él está tomando el nombre de acá. Este nombre lo está tomando de acá. Si yo hago, por ejemplo, un console.log de nombre, actualizo por si las moscas, luego clic, me va a decir que son define. ¿Por qué? Porque yo no le estoy pasando ningún valor. Si yo quisiera pasarle un valor inicial al useState, yo debería, en este caso necesito un string, yo debería pasarle un string, pero yo no necesito eso, yo necesito simplemente que inicie como indefinido, y si es indefinido, entonces que no se ejecute. Entonces yo podría venir y decirle que si nombre existe,
O sea, sin nombre, al pasar la validación solamente así, lo que él valida es que si esto es undefined, entonces es false. Si el nombre tiene algún valor, va a ser true. Vamos a verificar si es cierto. Si hago clic, él ya no me va a mandar los errores. Vamos a limpiar la consola y solamente me va a mandar el undefined, porque él ya no está entrando a validar, ya no estamos validando el len. Ahora, para yo poder actualizar esto y meterle algún valor desde mi input, yo voy a usar otro atributo que tiene los elementos JSX, que es el onChange. Y el onChange recibe una función, en este caso va a ser una función flecha, y aquí si le paso el set nombre, y aquí él va a recibir un evento, event punto, para acceder al valor de un input desde React, es el evento. En este caso yo le puse pues puedes ponerle event, lo que quieras, event.target.value. Ahora yo regreso, escribo algo, hago clic y ya me guardó, sin tanta lógica, sin estar a escribir código, él ya me actualizó el estado. De hecho, lo que podemos hacer es decirle que me muestre, por ejemplo, en lugar de actualizar esto, que me muestre por consola qué es lo que él está haciendo. Y él va escribiendo, conforme yo voy haciéndolo, él va agarrando todas las letras que yo voy agregando al input y las va agregando al estado. Eso es lo que está pasando por debajo, por decirlo así, por debajo del capó. Él está ejecutando esta función, y como esta función lo que hace es que modifica el valor de nombre. Entonces yo ya lo puedo, ya tengo una lógica un poco más limpia, ya tengo una manera como actualizarlo, y una de las ventajas que tengo es que ahora nombre ya es una variable global. Entonces yo puedo hacer esto, puedo colocar otro tipo de validación. En este caso le voy a decir si nombre existe, o para que se vea mejor, si es diferente a undefined. Dice, vamos a leer lo que dice. Si nombre es diferente, este signo de admiración lo que hace es que valida la diferencia. O sea, si es diferente a undefined, me va a devolver true. Le pongo 2 i de estas, y si es true, y solamente si es true, me va a mostrar el botón. De esa forma yo ya tengo mi botón, que se va a hacer visible a la hora de que yo escriba algo en el input. De esa forma yo puedo controlar a través de lógica el comportamiento de mi componente. Es decir, yo puedo venir y ponerle condiciones, puedo crear funciones que se ejecuten a la hora de algún tipo de interacción. Si te das cuenta, aquí estoy llamando a esta función cada vez que yo escribo en el teclado, y puedo venir y decirle al componente que si nombre es indefinido, que no me muestre el botón.
pero que si existe el undefined, entonces que me muestre el botón. De esa forma, a través de lógica, yo puedo venir y modificar el comportamiento de mis elementos. Aprendimos también que los elementos JSX tienen atributos diferentes. En este caso, si bien tienen todos los atributos que normalmente tiene un componente de HTML, como el ID, el type, por ejemplo, puedo ponerle una clase, pero en React es diferente porque tenés que colocar class name, porque recordate que estás escribiendo JavaScript y class es una palabra reservada de JavaScript. Entonces todas las clases, en lugar de llamarse clases, se llaman class name. Para que lo penses así, cuando escribas JSX no existe el atributo class, sino que existe el atributo class name. Pero además de esos, yo puedo tener otros atributos como el onChange, el onClick, que permiten tener funcionalidades extras directamente en el elemento. Este onChange es como que yo escribiera un document.getElementById input .add element listener change y le pasar aquí una función. Prácticamente este onChange lo que está haciendo es que me está ahorrando todo esto de acá. Este onClick es prácticamente lo mismo, pero en lugar de change, click. Eso es lo que está pasando. Realmente estos atributos funcionan justamente como esta misma línea de código, pero escrito directamente acá. Eso te permite tener una mejor comprensión, un código más limpio, más ordenado y más compacto. De esta forma nosotros le agregamos lógica a nuestros componentes. Resumen rápido, la lógica va antes del return. Nosotros podemos alterar el comportamiento de nuestros elementos, de nuestro JSX, a través de la lógica. Y dentro de nuestro JSX nosotros vamos a tener atributos adicionales que nos van a permitir capturar la interacción del usuario o las respuestas de un API, las respuestas de tiempo, directamente desde el elemento, sin tener que estar constantemente nombrándolo en nuestro código. Entonces, como esta clase prácticamente ya terminó, simplemente es para que te quedes con esa idea, que la lógica va en esta parte de acá, antes del return, y del return simplemente regresa el JSX y que podemos hacer ese tipo de validaciones. Entonces, ya terminé la clase, git add punto, git commit -m, tiene que ser descriptivo, así que clase 2, introducción a la lógica de componentes. Pues prácticamente nos faltarían dos clases para, por decirlo de una forma, haber terminado el curso básico introductorio y ya estarías listo para comenzar a hacer la primera aplicación, que la vas a hacer aquí junto conmigo en este curso. Pero sí es importante que sepas por lo menos un poquito de las bases. Prácticamente esta es la base de la lógica. Cuando hagamos la aplicación te vas a dar cuenta que esto no es nada a comparación de todo lo que le vamos a poder meter a un componente y de todas las funcionalidades que va a poder tener un componente, pero es una forma bastante sencilla de iniciar para que le vayas perdiendo el miedo a los componentes. Aquí prácticamente puedes agarrar este código y comenzar a tocarlo como querrás,
puedes poner directamente el alert en el onChange, puedes ponerle puedes inclusive validar qué es lo que haya en el nombre. Puedes verificar si es un número o puedes venir y simplemente convertirlo directamente a número y realizar algún tipo de función. Comenzar a tocar el código. Prácticamente esta es la base. Una función. Aquí va todo el JavaScript. Y aquí va todo el JSX en el return. Y eso sería prácticamente todo. En la siguiente clase vamos a ver los hooks y cómo utilizarlos para ya comenzar a ver cómo alterar el comportamiento a través de hooks. Vamos a aprender los hooks de React y vamos a hacer un custom hooks. Y nos quedaría simplemente nos quedaría pendiente la clase de composición de componentes y entraríamos de lleno a lo que es ya directamente la creación de una aplicación real.